Muchas gracias por este video. Ahora sí, bienvenida, doctora Roselena. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la maestra Alejandra por la invitación para participar como moderadora en este panel titulado ¿Cómo formar docentes para la innovación? En este panel participarán personas con amplia experiencia en este tema. A lo largo de la sesión exploraremos aspectos relevantes de la innovación docente, sus características y mucho más. Es importante que la audiencia tenga una participación activa. Por lo tanto, los invito a registrar sus dudas y comentarios en el chat de esta transmisión. Al final se seleccionarán algunas preguntas para que nos las contesten las panelistas. Sin más, presento a las panelistas y comenzaría con la doctora Blanca Elisa Torrero Díez, quien es docente y asesora de tesis de la maestría en el IESPE y en la Universidad Simón Bolívar. A continuación participará la maestra Diana Jaimes Reyes, quien se desempeña como tutora de algunas asignaturas de la maestría en el IESPE. Posteriormente, tendremos la participación de la maestra Andrea Barrios, quien es líder de adopción educativa de Google Latinoamérica. Le pediría, por favor, a la maestra Diana Jaimes Reyes, que participe en este momento. Muchísimas gracias. Bien, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al IESPE esta oportunidad y el espacio que el día de hoy tenemos para hablar sobre estos temas tan importantes, no solo para los docentes, sino para la sociedad en general. Me siento muy honrada de participar en este panel que lleva por nombre ¿Cómo formar docentes para la innovación educativa? Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, ¿cómo formar docentes para la innovación educativa? Para la innovación, sin duda esta pregunta puede tener múltiples respuestas. Sin embargo, considero sumamente indispensable resaltar el papel de la figura docente, en donde centremos las cualidades personales y de trabajo en equipo, que ellos dan valor y que considero son el reflejo de los procesos innovadores conforme a su práctica y labor diaria en el aula. Primero que nada, me gustaría mencionar esta idea que considero fundamental. Como ya lo comenté, reconocer la figura del docente como uno de los elementos esenciales para propiciar el proceso educativo. Y en este sentido, la innovación es el camino por el cual se renuevan diferentes procesos que promueven el logro de los objetivos, así como la eficiencia y eficacia de la educación. En este sentido, quiero reconocer que hoy en día el principal reto de los docentes es la capacidad de aprender y de innovar. Siguiente diapositiva, por favor. Recordemos un poco y de manera breve. Anteriormente, ¿quién era el docente? A lo largo de la historia han existido diferentes y múltiples enfoques didácticos que describen el papel del docente. Por mencionar algunos rápidamente, recordemos un poco sobre la didáctica tradicional. Aquí los maestros eran quienes centraban solamente el transmitir los conocimientos del docente al alumno. Posteriormente, en la nueva didáctica, el maestro empieza a verse como un guía, dentro de este proceso de formación. Siguiendo con estos enfoques en la didáctica crítica, el docente promueve, como su nombre lo indica, una reflexión crítica de los propios alumnos al entorno que lo rodea. Ustedes reconocen la actividad del docente en el constructivismo, quien es un agente mediador entre el individuo y la sociedad. También hemos hablado y hemos escuchado sobre la tecnología educativa. El docente es nuestro principal motivador, formador y guía. Pero centremos atención en la corriente innovadora,
corriente innovadora que podríamos tener en la actualidad. La formación para la innovación tendría que ser objeto de todos los grados y de todos los niveles educativos. El profesor tendrá que desarrollar los diferentes roles y funciones según los intereses de los alumnos. Siguiente diapositiva, por favor. Sin duda, el ser docente en el siglo XXI es un gran reto. Las prácticas y actividades meramente administrativas que los docentes desempeñan desde hace ya algunos años suelen complicar a veces la labor profesional. Los docentes tienen múltiples retos. No solo se habla hoy en día de una planeación educativa. Se enfrentan a contenidos que muchas veces no dominamos del todo. Por mencionar algunos detalles muy específicos a jóvenes que ya no son los alumnos atentos o disciplinados que teníamos. Aparte de planear una clase basada en proyectos, tenemos que incorporar diferentes recursos que tienen que ser innovadores. Hoy en día los docentes tienen que ir al salón de clases y enseñar a un grupo con recursos y herramientas tecnológicas que impacten en la vida de los alumnos. Sin lugar a duda, hoy en día los alumnos y los docentes tienen que evaluar y no es solo asignar una nota, va más allá de esta asignación de nota. Tienen que intervenir la suma de diferentes habilidades, destrezas, para poder llegar a lo que se tiene que llegar. Además de esto, le sumamos diferentes demandas sociales, políticas, culturales y económicas. Pero algo que hoy en día tienen como principal reto es que los alumnos llegan al salón de clases con muchísimo más contenidos. En este sentido, me gustaría hacer un poco mención de las actividades que tenemos dentro del IESPE. Cuando les preguntamos a los profesores cuáles son sus principales retos, muchas veces no son de contenido o de una estructura administrativa. Hoy en día los profesores probablemente no contamos con las herramientas, con la formación o con las posibilidades y habilidades para enfrentar estas problemáticas. En este sentido, considero sumamente fundamental que reconocer la figura de la labor docente es esencial para propiciar los procesos educativos y en este sentido la innovación. Siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría señalar rápidamente algunas cualidades y acciones que considero podrían ser fundamentales en la formación de los docentes y que estoy segura impactan en los procesos de innovación, que además de involucrar ciertas herramientas tecnológicas, deberán considerarse características individuales y de trabajo en equipo. Sin lugar a duda, la responsabilidad es una de las características y cualidades que los docentes hoy en día tienen que trabajar, ya que atienden a una diversidad de exigencias de los alumnos. Deben de trabajar con ser conscientes de la responsabilidad que es trabajar dentro de innovación. Si nos pasamos al tema de la curiosidad, hoy en día un profesor curioso y deseoso de tener conocimiento y de mejorar sus prácticas harán que este docente convierta una experiencia formativa en una extraordinaria experiencia de formación. Sin lugar a duda, un docente hoy tiene que ser más que dedicado, trabajar en equipo, tener empatía con sus alumnos y, por supuesto, creatividad. Hablamos un poquito sobre la toma de decisiones, pero me gustaría centrar atención en la comunicación. En las instituciones educativas se debe promover espacios atractivos para que los profesores tengan oportunidades de presentar, de reflexionar y de opinar de manera colectiva sobre sus proyectos. Me gustaría hacer una pausa y recalcar que no estoy hablando de ciertas juntas administrativas o de descarga administrativa. Estoy hablando de espacios atractivos de comunicación que permitan llegar a acuerdos y tomar decisiones. Sería sumamente importante que las instituciones promuevan espacios en donde prevalezca el diálogo, el respeto y sobre todo la tolerancia. Hoy en día los docentes deben compartir experiencias exitosas
en donde se forme la creación de una comunidad de docentes innovadores que compartan sus éxitos y desafíos. En resumen, me gustaría comentar que la formación de los docentes para la innovación implica un enfoque holístico que abarca tanto la formación como las habilidades y destrezas para adaptarse a un entorno educativo en constante cambio. A manera de conclusión, si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo formar docentes para la innovación? Formar docentes para la innovación es una tarea que depende de múltiples factores. Es una tarea compleja, mas no imposible. Recordemos que ser docentes en un principio es una profesión de vocación. Ustedes deben tener claro que el valor de su trabajo está en el perfeccionamiento de otros, en el perfeccionamiento de sus estudiantes. Sin duda, cualquier herramienta tecnológica no podrá superar su vocación. Los invito a reflexionar y valorar sobre su práctica profesional. La docencia implica grandes retos, no solo enfoques educativos. Realmente reconozco y admiro su labor profesional. Felicidades y un fuerte abrazo a todos los docentes. Muchas gracias, maestra Diana, por su exposición. Pienso que las cualidades que ha mencionado y las acciones significativas, los docentes que participan en este panel, que están viendo este panel, son acciones que ya realizan, pero tendrán que pensar y reflexionar acerca de cuáles no estoy atendiendo y poder desarrollarlas en sus actividades cotidianas. Muchas gracias, maestra Diana. Gracias. Muy bien, a continuación tendremos la participación de la doctora Elisa Torrero Díez. Por favor, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradezco esta cordial invitación para formar parte de este panel tan interesante, formación de docentes para la innovación. Es un tema, pues, definitivamente de actualidad. Pero quisiera empezar abordando el concepto de innovación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué quiero abordar el concepto de innovación nuevamente? Porque fíjense que a raíz de la pandemia, muchas personas escuchan la palabra innovación o innovar y enseguida la conectan con tecnología. Por supuesto que la tecnología tiene muchísimo que ver con innovación, pero no es lo único. Innovar es introducir algo nuevo que produzca una mejora, o bien también podemos tomar algo que ya esté implementado y modificarlo de manera que nos lleve a una mejora. Ambas cosas deben llevar un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad se reflejará en la práctica. Por ejemplo, ahorita todos sabemos que estamos implementando el nuevo plan de estudios de educación básica. Ese plan fue algo diseñado por expertos, reflexionado, meditado, etcétera, y que busca una mejora en la calidad de nuestra educación. Eso forma parte de la innovación. No tiene que ver directamente con tecnología y es innovación, porque como dijimos, es un cambio en la mentalidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, las personas innovadoras tienen ciertas características. Yo quise compartir con ustedes estas 4 que me parecen muy representativas. Una persona innovadora debe tener capacidad de asombro, es decir, voltear a ver la realidad, pero con una mirada especial, buscando con curiosidad, interesándose, etcétera, no nada más ver por ver. Una persona innovadora tiene apertura al cambio, es decir, es consciente de que tiene un cúmulo de conocimientos ya, pero está interesada en buscar algo nuevo, ya sea para acrecentar esos conocimientos o para modificarlos, es decir, no se niega al cambio. Después también debe tener independencia intelectual, es decir, sentirse capaz de proponer ideas, de opinar, pues literalmente de innovar sin ningún problema. Y por último, creatividad. La persona innovadora, por supuesto que tiene que ser creativa, tiene que tener mucha imaginación para poder hacer sus propuestas. Siguiente, por favor.
Miren, nosotros vamos a hablar rápidamente de docentes en formación y de docentes en servicio. Primero nos vamos a enfocar a los docentes en formación. Los docentes en formación tienen un perfil de egreso. Este perfil cuenta con 27 rasgos que los docentes deben de alcanzar. Yo quise escoger 3 para compartirlos con ustedes y que comparemos si estos rasgos coinciden con las características de la persona innovadora. Este primer rasgo nos habla de que un docente en formación al cual estemos formando para la innovación debe tener la habilitación de observación, de reflexión crítica. Estos 3 aspectos corren perfectamente con la persona innovadora, ¿sí? Innovación e investigación van de la mano. Quien no está dispuesto a investigar, pues obviamente no podrá innovar. Observación, pues de ahí nace todo, ¿no? De que yo observe mi realidad, mi mundo, mi contexto y empiece a preguntarme por qué unas cosas funcionan, por qué otras no, etcétera. Y esa reflexión crítica, pues es empezar a pensar y a preguntarme qué puedo hacer para modificarlo. Siguiente, por favor. El siguiente rasgo que elegí nos habla aquí, debe de ser capaz de tener diferentes maneras de evaluar a sus estudiantes y de evaluarse a sí mismo, pero con la disposición de modificar procedimientos que no fueron tan efectivos. Es decir, va con la finalidad de descubrir qué estuvo mal para poder modificarlo, no para permanecer en una zona de confort sin hacer nada. Esto también coincide con los rasgos de una persona innovadora. El siguiente, por favor. El siguiente rasgo se refiere a que un docente en formación tiene que ser capaz de crear un ambiente de aprendizaje agradable, respetuoso, empático, etcétera. Esto también tiene una persona innovadora, porque el docente, para poder crear este ambiente de aprendizaje, requiere mucha creatividad, de mucha reflexión para ver qué va a funcionar y qué no para su grupo de estudiantes. Entonces, ya después de haber analizado estos 3 rasgos, yo me pregunto, ¿por qué entonces, si estos rasgos coinciden con la persona innovadora, por qué no estamos formando docentes innovadores? ¿Qué está fallando? Siguiente, por favor. Miren, lo que está fallando en primera es que estamos formando docentes en una cultura de la individualidad. Son docentes autónomos, pero en su aula y con una responsabilidad personal. ¿A qué me refiero con esto? A que los docentes se están formando de manera individual, no están tomando en cuenta que están dentro de una institución y de un colectivo. Entonces, yo no puedo llegar y encerrarme en las 4 paredes de mi aula y querer innovar ahí solito. Quedamos que la innovación es un proceso colectivo, no individual. Y por otro lado, la innovación debe ser contextualizada y surgir de la práctica. No podemos quedarnos, lo que está pasando es que cambia el discurso, pero no la práctica. O sea, decimos, hay que hacer esto, esto y esto, pero a la hora de la práctica no se hace. Entonces, tenemos que darnos cuenta que enfrentar al docente a la práctica, al docente en formación, es donde él va a descubrir cosas nuevas, va a ver qué falla, va a aprender observando, va a interesarse por muchos aspectos que tal vez no le funcionen y entonces va a querer investigar, cambiar metodologías hasta tener una muy buena calidad en la educación que está impartiendo. Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos de docentes en servicio, que son los que ya ejercen desde hace un rato, aquí las preguntas son, ¿cómo hacerle para que un docente en servicio quiera cambiar su metodología, la cual tal vez ya maneja desde hace muchos años y según él le da buenos resultados? Esto es un poco difícil porque implica romper con paradigmas. Hay docentes que se niegan cada vez que entra un nuevo plan de estudios, es muy difícil que ellos quieran cambiar. Entonces, si permanecen en lo mismo, en lo tradicionalista, no pueden innovar. Y la otra pregunta es,
cómo evitamos que los recién egresados que entran a trabajar se contagien de esta pasividad de algunos docentes en servicio y se vuelvan rutinarios y ya no busquen innovar. Y la respuesta es actualización. A través de la actualización podemos lograr esto. Por eso es muy importante que los docentes se les brinden cursos para que puedan estar informados de lo nuevo y estén dispuestos a comprender la situación, atender a las necesidades del momento y a querer innovar. Es como un médico. A lo mejor un médico durante su preparación lo enseñaron a operar con bisturí, pero termina su profesión, empieza a ejercer y surge la laparoscopía. Ese médico no va a decir, no, yo continúo con el bisturí porque así me formaron, porque no está cumpliendo entonces con las necesidades actuales. Si él usa la laparoscopía, será menos agresivo con su paciente, qué sé yo. Igualito en educación, un docente debe de estar dispuesto a la actualización y a ir modificando su manera de ejercer su profesión. Siguiente, por favor. Ahora miren, aquí son 4 puntitos que yo quise resumir de un docente innovador, de un docente actual. Algunos ya los mencionó la maestra Diana y aquí los retomamos. Un docente innovador debe integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofrecer una educación personalizada, es decir, conocer los estilos de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, crear propuestas educativas que se adapten a la vida actual y estudiar e incorporar métodos de enseñanza y aprendizaje actuales. Todo esto, por supuesto, no es tan fácil, es una tarea compleja, pero si hay disposición de parte de los docentes y hay manera de que nosotros les brindemos lo necesario, estoy segura de que podremos formar docentes innovadores. Agradezco mucho su atención y quedo por aquí para cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Blanca, por su participación. Estoy segura que esta información será de mucha utilidad para los docentes y directivos que nos acompañan. Hay muchos aspectos que podríamos comentar, pero ahora me gustaría enfatizar la importancia de que desde la formación inicial se deben considerar aspectos para la innovación de los futuros docentes, mientras que los docentes en servicio deben estar abiertos al cambio. Muchas gracias, doctora. Muy bien, ahora a continuación tenemos la participación de la maestra Andrea Barrios. Maestra Andrea, por favor. Hola, buen día a todos y a todas. Primero que nada, una felicitación a mis colegas, Rosa, Diana, maestras, muchas gracias por todo lo que comparten con la comunidad y muchísimas gracias al IESPE por invitarme representando a Google for Education en este foro tan enriquecedor. Estaba viendo los comentarios de los maestros en el chat y verdaderamente comentan que son excelentes puntos para la reflexión, un agradecimiento por este espacio de crecimiento. Entonces, gracias por tenerme aquí con ustedes. Les platico un poquito sobre mí. Yo soy pedagoga, tengo experiencia docente en diferentes niveles educativos, desde secundaria, bachillerato y educación superior. Este año di todavía una clase de maestría a distancia, entonces nunca he dejado esa parte de la docencia, pero mi rol principal es ser líder de adopción educativa para la compañía Google for Education. Ya tengo casi 4 años en el equipo y bueno, pues antes de incorporarme a Google también mucha experiencia en formación de profesores. Y por ello este tema hoy me encanta que vamos a compartir estos 10 minutitos, porque al trabajar con maestros y ligando con este tema de la innovación educativa, es muy recurrente que exista de pronto cierto miedo al cambio, que haya incertidumbre en nuevas formas, ¿no? Entonces, trabajar con ellos ha sido maravilloso para entender el cómo podemos acompañarlos para que no sea un reto tan grande el poder cambiar y transformar la forma en la que enseñamos. Y ahora sí voy a empezar formalmente con mi contenido y aquí me gustaría compartirles. La UNESCO predice que para el 2030 se van a necesitar 69 millones de educadores adicionales a los que hoy existen. Esto pues por la perspectiva de cómo va
creciendo y las generaciones que van a necesitar el servicio educativo. Y vemos que este es un objetivo bastante bajo o la probabilidad de alcanzarlo si es que continúan las trayectorias actuales. ¿Y a qué me refiero con las trayectorias actuales? Se está viendo que los educadores desertan o dejan la profesión de la docencia por la gran carga laboral de horario y de estrés que representa toda la labor docente, ¿no? Sabemos que el ser docente representa no solo el horario, el espacio que tenemos en aula, sino un gran esfuerzo en la planeación educativa, el acompañamiento, ahora que es una tendencia la personalización y la individualización del aprendizaje, que por supuesto conlleva más esfuerzo para el docente planificar de manera diferenciada, la evaluación, toda la carga administrativa, ¿no? Entonces, a veces la valorización de la profesión docente no es tan alta y muchos docentes están considerando el cambio de profesión. En la siguiente diapositiva me gustaría decir desde Google cómo nosotros vemos o queremos aportar a esto que está sucediendo. En Google hicimos, pues un estudio y aquí tenemos de la fuente de McKinsey, que el 20 o 40% de las tareas docentes se pueden externalizar a la tecnología y que esto representaría un ahorro de hasta 13 horas a la semana mediante la automatización que cada vez más la tecnología y la inteligencia artificial pueden ahorrar. Entonces, quería empezar con este dato que en realidad es impactante y que conecta muy bien con lo que las maestras Rosa y Diana han compartido anteriormente, porque, pues cómo la tecnología ahora puede ayudar a la innovación y a la eficientización de procesos. Vamos a avanzar. Me gustaría compartirles la misión que tenemos en Google for Education. Nosotros deseamos facilitar que el aprendizaje pueda suceder en donde sea. Y creemos que los educadores y en general las escuelas deben tener acceso a dos cosas muy importantes que resalté en color. La primera es herramientas tecnológicas que les permitan transformar el aprendizaje y la enseñanza, pero sobre todo en azul, programas de acompañamiento, de soporte, de formación que les ayuden a dar este paso y a que realmente la tecnología pues pueda tener un sentido en el aula, ¿no? Avanzamos un poquito. Y aquí, me gustaría decir que en este frente de los programas, porque, no me voy a enfocar en esta charla en qué herramientas Google for Education tiene para educación, me voy a enfocar más en qué programas tenemos. Y dentro de este paraguas de los programas tenemos cursos y certificaciones para educadores y para escuelas. Y queremos empoderarlos y apoyarlos con aprendizaje continuo. Una de mis colegas comentaba, ¿no?, que la importancia de seguir aprendiendo y formándose para la innovación. Y Google pone a la disposición de docentes cursos y capacitaciones en línea para el aula que no tienen costo. Algunas certificaciones tienen un costo en la examinación, pero nuestros contenidos de cómo la tecnología puede aportar valor a la innovación y al aula están abiertos en nuestro centro de maestros. Ahorita les voy a decir cómo poder acceder. En la siguiente, por favor, les quisiera compartir qué tiene Google dentro de estos programas para desarrollo profesional y acompañamiento. Como les decía, la primera patita que vemos aquí es nuestro centro de maestros, en donde existen guías, cursos, certificaciones, y a él pueden acceder en la página de Google for Education, que simplemente es edu.google.com. Y ahí hay una sección para educadores en donde pueden navegar y explorar qué recursos de formación existen para ustedes. Como segundo pilar, tenemos comunidades de educadores expertos en el uso de la tecnología de Google for Education. Sabemos que se aprende de mejor manera cuando nuestros pares nos pueden transmitir cómo ellos lo están haciendo en el aula, cuando a lo mejor un docente innovador nos pone el ejemplo de cómo está utilizando aquella herramienta, esta tecnología, para enganchar más a los alumnos, para facilitarse la carga administrativa, la organización, etc. Y estas comunidades, tenemos dos, la comunidad de Google Champions, que es un nombre en inglés, pero son estos supercampeones que demuestran a Google que ya tienen las habilidades no solo para integrar tecnología en el aula, sino para formar a otros maestros, y a eso se dedican, a inspirar, a
a compartir esta pasión por la tecnología educativa con sus colegas. Y tenemos también la comunidad Grupos de Educadores de Google, que es una comunidad que se forma de manera autogestionada, en donde existen algunos líderes por cada grupo, unos líderes de grupos de educadores Google, que proponen una agenda para esta comunidad, de charlas, de encuentros, de compartir prácticas innovadoras, dudas, de dar capacitaciones, etcétera. Y los animamos, en caso de que estén interesados, a buscar en internet sobre GEG, que es las siglas de Google Educators Group, Hispanoamérica. Y ahí van a poder encontrar una comunidad de docentes que están dispuestos a compartir su conocimiento. Y finalmente tenemos a un pilar que es muy importante aquí en color azul, que son nuestros socios de desarrollo profesional, nuestros partners de Google for Education. Y estos socios han demostrado que tienen esa expertise para acompañar a las instituciones, a los maestros, en este proceso de transformación educativa, ¿no? Entonces, estos socios tienen en su plantilla, en sus colaboradores, también champions de Google for Education, dan formaciones, hacen planes de integración de tecnología de manera pedagógica en las escuelas e incluso los llevan a certificarse como escuelas de referencia de Google. Y entonces en Google nos apoyamos de este ecosistema para dar acompañamiento a los maestros. Seguimos avanzando, por favor. Estas son algunas de las certificaciones internacionales que nos gustaría traer a su conocimiento en caso de que a alguno le interesara añadir esto a su currículum, ¿no? Son certificaciones que sin duda ayudan a seguir innovando porque los contenidos precisamente te hablan no de cómo utilizar la herramienta, sino cómo la tecnología puede ayudarte para innovar en diferentes frentes, en la comunicación con casa, cuando estamos dando formación a pequeñitos, o la comunicación con estudiantes más avanzados, la evaluación significativa, etcétera. Entonces, empiezo por, aquí abajito a la izquierda, certificaciones para educadores. Para educadores ofrecemos la certificación Educador Google en 2 niveles. El nivel 1 es para profesores que ya usan o saben utilizar nuestra tecnología a un nivel básico y que quieren demostrar esta expertise. Y el nivel 2 es para aquellos educadores más avanzados, entusiastas de la tecnología, que también reciben reconocimiento por ello. Después arriba tenemos, ya mencionaba, a nuestra comunidad de Champions, que es una certificación que reconoce, bueno, pues la innovación, el poder formar a otros profesores, ¿no? A innovar en el aula. Y por último, existe una certificación para instituciones. La certificación Google Reference School o Reference College, depende el tipo de institución. Rosalena, veo que te uniste, no sé si hay algo que me quieras comentar. ¿Ya me pasé? No, vas muy bien. Gracias. Excelente. Bueno, avanzamos a la siguiente. Y esta no es una certificación, pero ahondando un poquito más en el programa de educadores de Google, les comento que globalmente existen muchos grupos, muchos capítulos de estos GEG, como lo llamamos por sus siglas, que esto reúnen a profesionales locales para brindar este foro destinado a compartir. Desde Google lo que hacemos es aprobar estos nuevos grupos, designar al líder que se postula para ser líder de estos grupos de educadores Google y, bueno, permanecer en contacto para saber qué están haciendo ellos para inspirar a otros docentes. A veces nosotros participamos en estos encuentros virtuales, hacemos ciertos encuentros así regionales de los GEGs. Entonces, si les interesa, pueden buscar un poquito más. Y finalmente, cerrar mi presentación mencionando la siguiente frase que está en la última diapositiva. Es algo que creemos en Google for Education y se refleja en esta frase que dice nuestro director ejecutivo en Google. La tecnología por sí misma no mejora la educación, pero puede ser una parte potente de la solución. Y hablando de innovación, ya lo decían mis colegas, la innovación no es inventar algo nuevo, sino es mejorar algo que ya existe, tomando de esto, de aquello y mejorar. Nosotros queremos que la tecnología sea un aliado para poder mejorar esos procesos, esa educación que estamos ofreciendo a los jóvenes. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por tenernos aquí, abierta a las preguntas que el foro pueda tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Andrea. Gracias por la información que nos compartes para fortalecer la formación de los docentes. Estoy segura que el apoyo de la tecnología debe estar presente en los procesos
de académicos y sobre todo en la formación y en el desempeño de los docentes innovadores. Ahora vamos a la sección de preguntas. Recuerden que pueden escribir por favor en el chat. Voy a leer algunos comentarios que nos comparten. Hay muchos agradecimientos a las ponentes, a las panelistas. También, bueno, es importante destacar o alguien comenta que siempre se tiene miedo a lo desconocido. Algunos maestros que ya tienen años enseñando lo mismo y no se atreven ni a actualizar la información de acuerdo a sus experiencias. Esto es realmente un reto. Las personas que somos profesores de educación básica, de educación media y de educación superior, sabemos que debemos estar siempre atentos a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Muy bien, vamos a retomar algunas preguntas. La primera pregunta será para la doctora Blanca Elisa Torrero. Por favor, doctora, si nos puede comentar qué papel juega la observación como característica de un docente innovador. Claro que sí. Bueno, la observación es la base de donde surge esta innovación. Como ya mencionamos, el docente debe de ser observador, pero no estamos hablando de una observación nada más por encimita, sino de una observación crítica y reflexiva. Además, debe de observar a sus estudiantes, a sus colegas, debe de observar las nuevas tendencias actuales, los contextos, etcétera. Entonces no es nada más que mire a sus estudiantes. Quedamos que la innovación es en colectivo. Entonces tiene que fijarse en todo lo que implica el poder proponer una idea innovadora a partir de esta observación que surge de observar todo lo que tenga que ver o involucrarse para echar a andar esta idea que es para lograr una mejora. Muchas gracias, doctora. Muy cierto. Vamos con, por favor, la maestra Diana. Nos preguntan, ¿cuál es el enfoque didáctico, de acuerdo a lo que usted planteó en su participación, que debemos aplicar de acuerdo al Plan de Estudios 2022? Qué interesante pregunta. Sin lugar a duda, el nuevo plan de estudios significa una nueva forma de enseñar y de aprender. Considero que en este sentido no solamente hay que retomar el papel del docente, sino también hay que ver y revisar qué es en sí el alumno, el entorno de las herramientas tecnológicas. No son solo el centro de atención. Debemos contemplar un todo en cada uno de los procesos que desarrollemos. En este sentido, en cada una de nuestras planeaciones. Contemplar conocimientos, habilidades, actitudes y, por supuesto, los valores. Creo que es fundamental que no encasillemos qué es lo más valioso o no de la educación, sino más bien que trabajemos en conjunto con la institución, con padres de familia y con el propio entorno. Muchas gracias. Maestra Andrea Barrios, nos preguntan, ¿cómo pueden certificarse como educador Google? ¿Qué tienen que hacer? Pues gracias por el interés y bueno, los animo a explorar esa vía para enriquecer eso, sus currículums, las ideas de cómo pueden seguir innovando. Y bueno, la certificación educador Google, hay que tomar un curso que tiene una duración estimada de alrededor de 12 horas de inversión por parte del docente. El curso se encuentra en línea desde la página edu.google.com. Ahí se van a la sección de educadores, para educadores, y podemos encontrar la certificación nivel 1, donde ponen los pasos para lograrla. Como decía, hay que hacer una formación en línea que es acompañada de videos, audios, ejercicios, ejemplos, textos. Lo pueden ir tomando en su propio ritmo, a su propio ritmo, y después, una vez que hemos completado el curso, se completa un examen también virtual. El examen tiene un costo de $10, pero a mí me gustaría ofrecer
Rosa Elena, que si alguien de los que está siguiendo esta transmisión quisiera certificarse como educador Google, pues que ustedes me hagan llegar la lista y yo con muchísimo gusto les ofrezco una beca para que puedan certificarse. Muchísimas gracias. Entonces, profesores, profesoras, regístrense en el chat y bueno, también solicitaremos el apoyo de IESP para que organice esta información y se las pueda hacer llegar. Esta evaluación o este examen que se hace, ¿es en español o en inglés? Es en español. El examen existe en diferentes idiomas, pero si lo desean en español, está disponible. Excelente. Bueno, pues entonces, maestros, anímense. Es una muy atractiva oferta. Gracias, maestra. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta es para la doctora Blanca Elisa y nos dice, ¿cuál es el papel del director de una institución educativa para que los docentes sean innovadores? ¿Cómo puede apoyarlos? ¿Qué tiene que hacer el director y también los profesores para poder motivar al mismo director y que sea esa relación y pueda propiciar la innovación? Muy bien. Bueno, el director es clave, es el modelo a seguir. Si el director no está dispuesto a innovar, a cambiar, tal vez por miedo, entonces no va a funcionar. El director es la cabeza de la institución y por lo tanto es quien tiene que motivar a su cuerpo docente hacia esta innovación. Primero les debe ofrecer una visión clara, una visión en la que les dé a conocer el por qué quiere cambiar cierta situación, por qué quiere innovar y entonces, y hacia dónde se dirige, sobre todo con esta innovación que propone. Después también debe fomentar una cultura de apoyo, de manera que los maestros que accedan y digan sí es cierto, sí hace falta esto, pues tengan todo el apoyo, sean escuchados en sus propuestas y sean realmente partícipes de este grupo de docentes que está buscando mejorar la calidad de la educación en su institución. También debe ofrecer oportunidades. El director debe de encargarse de buscar oportunidades para sus docentes. Por ejemplo, ahorita que la maestra Andrea nos platica de quien quiere certificarse en Google, pues esa es una gran oportunidad. Un docente podría contactar a la maestra Andrea y preguntarle qué condiciones se necesitan para ofrecerle esta oferta a todo su cuerpo docente. Entonces el director debe de buscar esas oportunidades para que sus docentes puedan ir innovando. Y también es muy importante reconocer la innovación. Cuando logran un cambio, cuando llegan a una meta, cuando modifican un poquito esa manera de educar en pro de una mejor calidad educativa, el director lo debe dar a conocer, debe de darle su importancia o su validez a los maestros que hayan participado, debe de dar a conocer lo que se logró realmente y lo que falta por hacer. Entonces, en pocas palabras, el director es la cabeza y si la cabeza no funciona, se viene abajo todo lo demás. De ahí la importancia de su rol. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Gracias. Regresaría por favor con la maestra Andrea para que por favor nos comente esta noticia que dio en su participación. Despertó muchísimo interés y hay muchas personas que ya están comentando que quieren certificarse. Eso es muy, muy bueno. Pero me gustaría que por favor nos digas cuáles son los datos que tienen que comentar en el chat para que sea información completa para dar seguimiento a su solicitud. Claro, gracias Roselena. Mira, no sé si el chat sea la mejor vía o cómo nos puedan hacer llegar su correo electrónico. Con el correo electrónico nosotros les podemos enviar ya la beca que ofrecí en este foro junto con algún material para que se puedan preparar mejor, pero quizá ustedes como IESP, organizadores del Congreso, no sé si tengan la forma de dar un correo de contacto o algo en donde podamos reunir, ¿no?, a los interesados y con mucho gusto damos seguimiento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por lo pronto, por favor, todos los profesores que estén interesados, registren su interés y su correo electrónico y de alguna forma ya el IESPE les contactará
y también solicitaría el apoyo del equipo de IESPE para que pueda colocar un correo electrónico al cual puedan registrarse los profesores que estén interesados. Entonces, antes de que termine la sesión, les comentamos ya ese correo electrónico de comunicación. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, vamos ahora a otra pregunta. Maestra Diana, ¿qué acciones concretas debe realizar un docente innovador? ¿Qué le sugiere? Sin duda, considero la responsabilidad con su labor profesional. Y justo esta información que nos comparten el día de hoy es el principal camino para que ellos sean responsables con su profesionalización como docentes. El trabajo en equipo, sin lugar a dudas, y sobre todo mantener una comunicación con el entorno que los rodea. Considero que todos los docentes hoy en día ven una serie y piensan en sus alumnos, caminan y ven algo y piensan en sus alumnos, y todo eso, todo el entorno se refleja y es oportunidades de innovar. Entonces, sin lugar a dudas, ser responsables, trabajar en equipo y tener esta curiosidad y constante comunicación con el equipo de trabajo son las acciones que yo considero son bases para poder concretar una innovación en la profesionalización docente. Muy bien, muchas gracias, maestra Diana. Vamos con otra pregunta. Hay muchas preguntas y no podremos atender todas, pero vamos con nuestra última pregunta del día de hoy, que será para la maestra Andrea Barrios. Mencionan o preguntan qué se tiene que hacer para ser Google Champion. Muy bien, pues gracias por su interés en nuestras certificaciones. Con mucho gusto les comparto. A diferencia de la certificación Educador Google, que valida que un docente tiene las habilidades para integrar tecnología en su clase, la certificación Google Champion está dirigida a profesionales de la educación que su principal rol o responsabilidad es acompañar o inspirar a otros docentes. Entonces, esta certificación está más dirigida a asesores de docentes, a coaches, ¿no? Que a lo mejor trabajen formando, observando sus clases, informándolos, o puede estar abierta también a docentes que tengan a su recargo aulas, pero que también puedan impactar en sus colegas, ¿no? Que tengan ese espacio adicional para ofrecerles capacitación, acompañamiento. La certificación Champion es posible obtenerla por 3 diferentes vías. Una, siendo un capacitador certificado por Google, que bueno, es un track o un camino en el que formamos al profesional para dar buenas sesiones de capacitación, para después pedir feedback o retroalimentación de las sesiones, etcétera. Entonces, no solo demuestra expertise en el producto, sino expertise formando educadores. Otra vía es a través de la certificación Innovador Google, que esta vía para ser champion, lo que hay que hacer es cuando abrimos convocatoria una vez por año, que la abrimos en Google, se presentan proyectos innovadores, ¿no? Entonces, proyectos innovadores que puedan resolver algún problema o reto de la comunidad, y si son seleccionados, participan en una academia en donde Google les da cierto acompañamiento de pensamiento de diseño, les ayuda a resolver ese reto que tienen con tecnología, etcétera, y bueno, participan de una cohorte, una generación de innovadores de diferentes países. Y la última vía para obtenerla es para coaches o asesores de otros profesores, ¿no? Entonces, si tienen un rol de trabajar uno a uno con profesores, hay que demostrar esa experiencia a Google, hacer una examinación también y son admitidos también al programa de Champions. Este programa es un poquito más complejo, un perfil un poco más específico, pero también pueden encontrar información en la página edu.google.com, después en la sección para educadores, y ahí encuentran la certificación de Champions dentro de comunidades. Muy bien, muchas gracias, muy clara tu respuesta. Gracias. Entonces, bueno, pues profesores, si están interesados en certificarse, ingresen a la información que nos compartió Andrea para que puedan tener mayor detalle. Muy bien, ha sido una sesión muy enriquecedora
y agradezco a las panelistas por todas sus aportaciones, a la doctora Blanca Elisa, a la maestra Diana y a la maestra Andrea Barrios. De acuerdo con la información que nos compartieron, voy a hacer o a presentar algunas conclusiones muy generales. En la siguiente, por favor. De parte de lo que nos presentó la doctora Blanca Elisa Torrero, destacaría como conclusiones que innovar es introducir algo nuevo para producir una mejora, que se apoya en un proceso de investigación y es una tarea de colaboración, no es individualista. La actualización es un aspecto obligatorio para el docente innovador. Y realmente pienso que todos los docentes somos innovadores porque siempre se nos plantea el reto de dar continuidad a nuestras actividades. Por ejemplo, en la contingencia todos tuvimos un gran reto y todos salimos adelante precisamente aplicando estas estrategias que generaron esta innovación con nuestros propios grupos. Por parte de la presentación de la maestra Diana Jaimes, tenemos como conclusiones que formar a los docentes para la innovación es una tarea que depende de múltiples factores. Es una tarea compleja, mas no es imposible. La docencia implica cosas distintas a las que se hacían hace algunas décadas. Entonces, efectivamente, la población que tenemos hoy no tiene las características de quienes estudiamos hace algunos añitos, pero es importante que nos vayamos adaptando. Todos los profesores debemos adaptarnos a lo que actualmente nos requiere la población con la que trabajamos. Finalmente, por parte de la participación de la maestra Andrea Barrios, podríamos concluir que la tecnología por sí misma no añade valor, sino hasta que el docente y el estudiante le dan un significado en la práctica educativa. Mientras un profesor sea muy hábil para manejar cierta tecnología, pero no la aplique en contextos educativos, entonces realmente no estará innovando. Sabrá manejar muy bien esa tecnología, pero en cuanto ya la utiliza para resolver problemas que se le presenten cada día con su grupo, entonces será un docente innovador. Las redes profesionales de aprendizaje permiten a los docentes aprender de sus pares y compartir mejores prácticas, y el desarrollo profesional permite a los educadores permanecer a la vanguardia e innovar en el aula. Pues de mi parte solamente me resta agradecerles toda su participación, todo su interés. La respuesta que teníamos al tema de cómo registrarse, comentan los organizadores que al final de la sesión habrá un formulario de retroalimentación, de evaluación de este día, y en ese espacio podrán comentar su interés de certificarse en Google. Entonces, finalmente, los invito a quedarse con nosotros. A continuación habrá una conferencia sobre tecnología y educación en la era post-COVID que impartirá la maestra Alejandra González Dávila y dará inicio en unos minutos a las 13 horas. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar en la sesión. Hasta pronto.